la salud a tener acceso rápido a informaciones importantes sobre sus pacientes, detalles del tratamiento y seguimiento de las alarmas de las bombas de infusión a distancia. Las soluciones BD Alaris han sido diseñadas para ayudar en la reducción de errores de medicación y en los costos asociados a tales errores, mientras que proporciona una mejora continua de la calidad. El software Alaris Guardrails y también el Alaris Editor permite la definición de dosis mínimas y máximas de infusión dentro de los protocolos previamente definidos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en este segundo día del Congreso de Terapia, Infusión y Seguridad del Paciente Argentina. Ahora vamos a participar en el simposio de medicación de BD. Quiero presentar al señor Samuel García, Medical Affairs, Associate Director, Medical Affairs de BD desde el año 2008. Asociado Director de Medical Affairs en BD, Medicación Management Solution, Samuel García Rodríguez. Trabaja en formación y desarrollo del mercado a través de la educación clínica para clientes y empleados de Becton Dickinson. Desarrollo del equipo clínico europeo en MMS Infusion en Europa. Referencia en terapia intravenosa para clientes y empleados. Tiene una visión centrada en el cliente en toda la región europea. Proporciona liderazgo clínico a los equipos de venta y de marketing para mejorar la diferenciación y el éxito comercial. Mapeo, activación y participación de call. Evaluación de la innovación y desarrollo de nuevos productos. Bueno, le damos la bienvenida y lo dejamos con su presentación. Genial, muchas gracias Silvia por la presentación. Para mí es un privilegio estar con vosotros en esta tarde. Os hablo desde España, os hablo desde Sevilla, una ciudad al sur de mi país. Y como os decía, es un privilegio. O sea, yo soy enfermero, he trabajado durante 12 años, casi 13 ya para esta compañía, y siempre intento compartir, bueno, cuando hablamos con clientes y sobre todo con compañeros, intento compartir eso, un poco la visión de cómo las cosas han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? En ocasiones todavía hay mucha discusión al respecto sobre si la terapia intravenosa debe hacerse de una forma u otra, de una forma refiriéndonos, por ejemplo, a las infusiones por gravedad o refiriéndonos a las infusiones con bomba de infusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay hitos históricos que han hecho que la terapia intravenosa se desarrolle mucho. Yo creo que los más conocidos, siempre hacemos referencia a las guerras mundiales, ¿no? Para el avance de la medicina en general, pero en particular también para la terapia intravenosa, que siempre ha sido un elemento fundamental de soporte. Sin embargo, hay evidencias de que ya incluso en la prehistoria se infundían soluciones con bombas, ¿no? Se han encontrado pinturas rupestres donde ciertamente eso, cazadores que andaban cazando bisontes fueron embestidos y tratados a posteriori con bombas de infusión. Más casualmente, las bombas de infusión eran de una marca determinada que en su momento se llamaba IVAC, ¿no? IVAC hace referencia precisamente a esto, al Intravenous Alarm Control. Pero bueno, al margen de la broma, francamente, quería hacer esta especie de introducción simplemente para mencionar que el motivo por el que las bombas de infusión aparecen en el mercado es simplemente por esto, es simplemente porque al inicio de nuestra compañía, de la compañía ahora BD, pero en sus inicios se llamaba IVAC, como podéis ver en el título, lo que ocurría fundamentalmente es que, bueno, había un ingeniero dentro de la compañía que su mujer estaba siendo tratada con cáncer, el cáncer de mama, y entonces él observaba a diario, muy pacientemente, cómo enfermería contaba las gotas, ¿no? Para controlar el flujo de administración y de esa forma regular incluso también el tiempo, ¿no? en el que el tratamiento tenía que ser administrado. Este señor, además, llega un momento que dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo a este colectivo? ¿Cómo puedo hacer algo para que ese colectivo, bueno, mejore en su trabajo día a día, de forma cotidiana, pero además
implementemos ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por eso se llamaba la compañía, el nombre original que se le dio era la terapia intravenosa controlada con alarmas, al fin y al cabo, ¿no? Controlada y con alarmas, porque al final son los dos elementos que, bueno, que de alguna forma hicieron que el progreso se moviera hacia adelante. Y simplemente muestro aquí una diapositiva en el que quería contaros brevemente la evolución de la compañía en términos de desarrollo de productos de infusión y quería mostraros este primer producto. Este primer producto lo voy a marcar con este puntito rojo. Era el modelo IVAC 50 y simplemente era eso, era un controlador de gotas. Lo que hacía era contar las gotas que el dispositivo veía pasar y a posteriori incluso se fueron implementando medidas adicionales como medidas de alarma, medidas de regulación del flujo y desde ese momento, final de los años 60, pues la compañía ha ido evolucionando y a posteriori desarrollando dispositivos adicionales, ¿no? Y todo este desarrollo se basa fundamentalmente en eso. O sea, la gravedad es muy práctica y muy válida en ciertos aspectos y en ciertos cuidados, pero hay otros muchos en los que la complejidad del tratamiento requiere otras medidas, requiere medidas de control como pueden ser eso, características técnicas específicas, funcionalidades muy específicas, incluso los tipos de tratamientos serían diferentes, ¿no? Por eso el desarrollo de bombas de jeringa, bomba volumétrica, como veremos a continuación. Pero ha sido una evolución constante, intentando en todo momento abordar las necesidades del cliente en distintos aspectos. En términos de eso, de complejidad de los tratamientos, complejidad del ámbito clínico donde se trataba al paciente. Por supuesto, la seguridad del paciente empezó a tomar gran partido a partir de los años 90, ¿no? La complejidad era mayor cada día y no solamente eso, se empiezan a detectar errores en la administración de los fármacos, errores en general, eventos adversos que de alguna forma hay que controlar, ¿no? Y a partir de eso es cuando empezamos a desarrollar también esos dispositivos de control, software, que de alguna forma regulan para que la administración del fármaco sea precisa y sea segura. Y en última instancia, y moviéndonos un poco en esta línea histórica, pues al final del siglo empezamos a trabajar sobre todo también con elementos del manejo de datos clínicos. ¿Por qué? Si pensamos, por ejemplo, en el tipo de infusión al que estamos refiriéndonos, bien sea por gravedad o bien sea mediante bombas, llega un punto en el que la complejidad es tan elevada en el cuidado de pacientes, y tomamos como un ejemplo el paciente crítico, que bueno, hay mucho material médico interaccionando con este paciente, ¿no? Entonces, el clínico, el personal clínico, enfermería, médicos, está expuesto a una cantidad tan inmensa de datos que necesita que esa información, que esos datos que se le van presentando, se organicen de cierta forma para que tenga un sentido clínico, ¿no? Tenga un sentido que además le ayude a tomar decisiones en el proceso de cuidado. Entonces, quería mostrar esos dos aspectos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero ciertamente el manejo del dato va a ser fundamental y es fundamental a día de hoy en muchas unidades y en muchos hospitales en todo el mundo, y en concreto la zona donde yo trabajo, que es Europa, pues también lo es. Pero vemos como por ejemplo, bueno, la información que se obtiene de las bombas y que además se conecta de forma electrónica a paneles de control central, pues va a ser un componente fundamental en esa toma de decisiones, ¿no? O sea, de hecho, el dato está integrado para hacer revisiones clínicas y rondas clínicas de forma centralizada, casi sin necesidad de entrar en la habitación, a posteriori sí, por supuesto, pero para una evaluación inicial sería un valor y un dato muy interesante. La visualización de esta información en remoto va a permitir además reducir infecciones cruzadas, con la que tenemos ahora mismo encima, con esta pandemia del COVID-19, esto cobra un valor crucial, importantísimo. Pero no solo eso, o sea, vemos cómo además la información de estas bombas empieza a mostrarse asociada a otros valores, como por ejemplo valores hemodinámicos, ¿no? Vemos cómo en esta unidad en concreto, que es un hospital en Cataluña, en Barcelona, pertenece aquí a España también, vemos cómo esa información de las bombas, noradrenalina o glutamina, se asocia directamente a la presión arterial y se evalúa el impacto que tiene el medicamento en ese parámetro hemodinámico. ¿Por qué? Porque si la dosificación no es suficiente, va a haber unos niveles de alarma o de notificación que indicarán que ese valor debe ser controlado con una administración superior o inferior de ese medicamento. Entonces, si me lo permitís, es lo que quería mostrar, ¿no? En ese periodo de evolución, hablando de los años 70 hasta la actualidad,
el intento ha sido en todo momento esto, ha sido intentar desarrollar y responder a las necesidades clínicas en cada etapa, pero ciertamente yo creo que la bomba en sí mismo juega un papel fundamental porque va a ser el elemento donde el dato clínico se va a poder explotar y utilizar para mejorar el cuidado del paciente y, en última instancia, el resultado del cuidado de esos pacientes. Si me permitís un segundo más hablar sobre esta, no diría polémica, al final es una cuestión que está encima de la mesa y el abordaje es, bueno, ¿qué uso en cada momento, ¿no? Lo que pasa es que, si me permitís mostrar este documento, que es un artículo que se publicó hace un par de años en el Reino Unido, donde se hizo una evaluación de toda la terapia intravenosa en distintos hospitales en ese país. Bueno, se estudiaron un número de pacientes, como veis aquí, 1.326 pacientes, este número de infusiones, 2.008 infusiones en total, y de ellas el 8% se realizaba por gravedad. Lo interesante es que los eventos adversos ocurren a todos los niveles, ocurren en infusiones por gravedad, pero también ocurren en infusiones con bomba de infusión, ¿no? Lo significativo, por lo que mostraba este documento, es que al hacer infusiones por gravedad no tenemos capacidad de control sobre eso, sobre tiempos de infusión, sobre alarmas, sobre posibles complicaciones, ¿no? Y por ello, las recomendaciones sería, siempre que fuera posible, utilizar una bomba de infusión. Además, no solamente eso, se resaltaba en este estudio en concreto que de todos los errores identificados en estas infusiones observadas, en un total de 231, el 31% de esos errores eran correspondientes a infusiones por gravedad. Y no solamente eso, de todos esos errores identificados, 12 de los más severos estaban también asociados a la infusión por gravedad. Y yo creo que simplemente la evidencia habla por sí misma. La relación sería eso, al no tener un control exhaustivo y ni siquiera posible, al fin y al cabo, pues el impacto puede ser mucho mayor y las complicaciones pueden ser también mayores a posteriori. No solamente eso, si pensamos en digamos, eventos adversos o incluso errores de medicamentos, en cualquiera de sus etapas, pero errores de administración de medicamentos, hay una publicación también muy llamativa. A veces preguntamos, voy muchas veces a hospitales, hablo con compañeros y hacemos una pregunta indirecta, sin querer ser ofensivos, pero intentando entender si los errores de administración de fármacos es un problema importante o no lo es, en su unidad o en última instancia en su hospital, ¿no? A veces la respuesta es no. Aquí errores no tenemos nunca. Y yo creo que la respuesta es muchas veces reactiva, porque el personal clínico en todo momento intenta prestar con sus cuidados el mejor servicio posible a un paciente y en última instancia restablecer su salud, ¿no? Para eso nos han educado, para eso hemos estudiado. El problema es que en ocasiones, si no tenemos los medios adecuados, estos errores pueden cometerse. La cuestión es cómo de grande es el problema, o sea, la magnitud de este problema, ¿no? Y vemos, gracias a esta publicación, el Reino Unido tiene una trayectoria, una tradición de ser muy científico, ¿no? Recoger datos y publicarlos. Pues es muy llamativo, es muy significativo que en un país con 66 millones de habitantes, en un solo año se hubieran identificado pues 237 millones de errores de medicación, ¿no? Es una cifra muy significativa. Cuando hablamos de los costes asociados y del impacto clínico asociado, vemos, por ejemplo, cómo, bueno, al final estamos hablando de unos costes económicos para el sistema sanitario inglés solamente en un año, derivados de esos errores, de 98,5 millones de libras, ¿no? Ya es importante con respecto al aspecto económico, pero si hablamos ahora del aspecto clínico, esos errores van a contribuir a un incremento de estancia media en torno a eso, a 180.000 días adicionales de cuidado, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que lo más significativo es que va a ser la causa directa de 712 muertes en un año y además no solamente eso, además de que puede ser causa directa, pero también contribuir al fallecimiento de un paciente hasta en 1.700 ocasiones, ¿no? Entonces, si eso ocurre en un país con 66 millones de habitantes, ¿por qué no puede estar ocurriendo en uno con 80 como Alemania, o en uno con 47 como España, o en uno con la cifra que sea, ¿no? En cualquier parte del mundo? Y la cuestión es esa, la cuestión es que para tener esa evidencia, otra vez, de nuevo, el dispositivo de infusión va a ser un elemento fundamental que nos permitirá tener visibilidad, de poder cuantificar, primero, cómo es grande el problema, pero igualmente será un elemento fundamental para reducir el problema, ¿no? Estableciendo medidas de seguridad como
características técnicas o un software de seguridad que permita establecer límites de la administración será algo fundamental mirando cómo resolver este problema. Y esto simplemente como introducción. Volveremos un poco más tarde a este problema de los errores de administración de medicamentos. Pero si me metís ahora, nos vamos a centrar en... Perfecto, vamos a utilizar una bomba de infusión. La pregunta ahora es qué bomba de infusión utilizo. Sabemos que la práctica clínica, dependiendo de la región, en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado es lo que nosotros llamamos volumétrico. Utilizan fundamentalmente la bomba de volumetría o bomba de gran volumen. Mientras que en otras zonas, en otras regiones del mundo, como puede ser Europa, en la mayoría de los países europeos, la práctica clínica está más inclinada hacia el uso de bombas de jeringa. La pregunta es ¿cuál? Y la respuesta, si me lo permitís, al final tiene que ser también muy enfocada al tipo de medicamento y al tipo de tratamiento que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros que se van a controlar con ciertos medicamentos. Vemos, por ejemplo, aquí unos rangos de parámetros hemodinámicos, hablamos de presión de oxígeno en sangre, hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos de presión arterial. Y en base a la bomba que se utilice para administrar medicamentos que controlan esos parámetros hemodinámicos, la precisión de esa bomba puede influir en la estabilidad del paciente, simplemente porque funcionan de formas diferentes, ¿no? Y en este caso en concreto, esto es un estudio que se realizó hace ya un tiempo, pero sigue siendo muy relevante, muy significativo para mostrar lo que quiero contaros. Y es como si utilizamos una bomba volumétrica con ciertos medicamentos que tienen vida media muy corta, quiero decir con ello que el organismo, el cuerpo, los metaboliza de forma muy rápida y en un par de minutos pueden estar prácticamente metabolizados y el efecto se pierde, ¿no? Hablamos de las aminas, hablamos de los fármacos vasoactivos. Pues en ciertos casos con bombas volumétricas la estabilidad del paciente se podría ver comprometida o al menos estable que si utilizamos una bomba de jeringa. ¿Por qué? Simplemente por la precisión. O sea, las bombas trabajan de forma diferente, mecánicamente pueden ser distintas y deben ser distintas en función de la terapia que vayamos a administrar. Entonces, bueno, simplemente una gráfica para mostrar que las diferencias in situ pueden resaltar de forma muy significativa en términos de mantener o no el estado hemodinámico del paciente. Aquí os muestro de una forma muy clara que el desarrollo técnico o mecánico de las bombas así lo implica. O sea, por ejemplo, las bombas de jeringa van a ser siempre más precisas, simplemente porque el volumen o el dispositivo donde se contiene la solución, el medicamento o los fluidos, suele ser más pequeño, o sea, necesariamente, ¿no? Y por ello el mecanismo tiene que ser más preciso para que ese medicamento tenga una continuidad en el flujo y se pueda mantener los efectos deseados con los medicamentos que estemos infundiendo. Sin embargo, todas estas bombas que son bombas volumétricas, la precisión va a ser diferente, el motor va a funcionar de una forma distinta. Y permitidme que lo muestre ahora con esto. Cuando hablamos del tamaño, el tamaño importa. Entender la pregunta correctamente, el tamaño importa con respecto a las jeringas, ¿no? Si miráis ahora mismo esta imagen, estoy marcando en rojo 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, perdón, de fluido en una jeringa de 50. En este caso estoy marcando 1 mililitro en una jeringa de 20. En este caso estoy marcando 1 mililitro en una jeringa de 10 y en este caso estoy marcando 1 mililitro en una jeringa de 5 mililitros. ¿Por qué importa el tamaño? El tamaño ciertamente importa porque la bomba, cuando tiene que desplazar este volumen de fluido, va a hacer simplemente un movimiento mecánico, ¿no? Y para que este mililitro se le infunda a un paciente, digamos que el cuerpo motor de la bomba de jeringa tendrá que moverse una distancia determinada, que es lo que desplazará esa solución, ¿no? En el caso de la jeringa de 50, la distancia recorrida será 1,8 milímetros. Pero para el mismo volumen en una jeringa de 20 tendrá que viajar o tendrá que moverse 3,01 milímetros. Para el mismo volumen en una jeringa de 10 tendrá que moverse el doble aún, serían 6 milímetros. Y para 1 mililitro en una jeringa de 5 sigue siendo el mismo volumen, lo que pasa es que el tamaño es diferente. El movimiento que tendrá que realizar la jeringa serán 8,5 milímetros. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista mecánico? Significa que las rotaciones que tiene que hacer ese motor, lo que van a hacer es cada mililitro administrado, segmentarlo
en una serie de micropasos, ¿no? Entonces vemos cómo en la jeringa de 50 la bomba dará 15.000 micropasos para administrar ese 1.000 litros, mientras que, sin embargo, utilizáramos una jeringa de 5, la bomba tendrá que dar 68.000 micropasos para administrar el mismo volumen. ¿Esto qué significa? Significa que a menor jeringa, mayor la precisión del dispositivo, ¿de acuerdo? Y por ello, cuando haremos tratamientos como este, como mencionaba anteriormente, ¿no? En este caso, tratamientos vasoactivos, tratamientos para controlar o mantener la estabilidad hemodinámica de un paciente, pensemos en niños, pensemos incluso en neonatos, ¿no? Donde las concentraciones son muy concentradas, los volúmenes en fundir son muy bajos y los flujos de trabajo también. En este tipo de situaciones, igualmente, simplemente en términos de seguridad, mientras más pequeña sea la jeringa que utilicemos, más segura será la infusión y, por lo tanto, más alta la precisión del dispositivo. Entonces, bueno, en este caso igual, si tenemos que empezar a pensar en qué tipo de dispositivo clínico, tenemos que tener también muy claro que va a ser en función de eso, del tipo de medicamento y del tipo de pacientes que estemos tratando, ¿no? Si me lo permitís ahora, por volver un poco al aspecto inicial de los errores de administración de medicamentos, vemos cómo esta era la cuestión que mencionaba al principio, donde bueno, se habían cuantificado una serie de errores en un país determinado, como el Reino Unido, ya demostrando que el problema era muy amplio. Hay información previa, en Estados Unidos hicieron lo mismo y se llegó a la conclusión de que el número de muertes asociadas a efectos adversos estaba en torno a 210.000 muertes, ¿no?, por año. Cuantificando esto como causa de muerte, sería la tercera causa de muerte en Estados Unidos, los efectos adversos, los errores de medicación. ¿Por qué? La primera sería las enfermedades cardiovasculares, la segunda sería el cáncer y la tercera esto. Ello hizo que el Congreso pusiera en marcha una serie de iniciativas para reducir esto, porque al final en Estados Unidos sabemos que el sistema sanitario está muy fundamentado en aseguradoras y el coste era impresionante en términos económicos, ¿no? Pero ciertamente el problema es igual de grande. Tenemos muchas publicaciones al respecto. En concreto, estaba mostrando aquí una de un hospital en España. Podéis acceder y tener la información aquí después, las referencias clínicas. Pero bueno, en este hospital implementaron una solución para reducir los errores en la administración de medicamentos y en concreto hicieron varias publicaciones donde en una de ellas, de forma muy interesante, mostraban que habían interceptado 92 errores severos, muchos de ellos incorporando o implicando medicación de alto riesgo. Y bueno, probaron que no solamente eran capaces de prevenir esos errores, porque el software de seguridad de las bombas así lo conseguía, así lo permitía, sino que además era una inversión, digamos, coste efectiva, porque los costes derivados de esos errores potenciales, bueno, podían ser revertidos en beneficios para el hospital, ¿no? Entonces, si me lo permitís, simplemente muestro rápidamente esto. Ellos hicieron ese cálculo diciendo que en una franja de 17 meses consiguieron prevenir 92 errores. El coste medio derivado de un error, ellos estimaron en base a información del Ministerio de Sanidad que podía ser tan alto como 6.600 euros. Y entonces los cálculos son inmediatos, ¿no? 92 errores a tanto por error. El coste prevenido se estimaba en torno a 172.000 euros. Ellos incluso fueron un paso más allá y dijeron, bueno, si es más, si conseguimos invertir parte de ese dinero en que una persona se encargue de gestionar esa herramienta, ese software, hacer bibliotecas de fármacos con un sistema con límites de seguridad, incluso invirtiendo parte de esos fondos ahorrados en un personal sanitario, como puede ser un farmacéutico, que estuviera al cargo de esa responsabilidad, al final el beneficio neto para el hospital seguiría siendo en torno a 100.000 euros, ¿no?, en un periodo de 17 meses. O sea, hablando de más tiempo, indudablemente el beneficio va a ser mucho mayor en todos los casos. Entonces, bueno, esto es lo que ellos promovían y simplemente, por explicaros cómo funciona ese tipo de soluciones, lo que se hace al crear una biblioteca de fármacos es simplemente establecer para cada medicamento un límite determinado, en forma de que, bueno, si intentas infundir por encima de un rango, digamos que enfermería quiere infundir una medicación como dopamina por encima de 30 microgramos por kilo por minuto. Esto llamamos que es un límite suave, es un límite sobrepasable, pero el sistema te va a preguntar, oye, ¿estás seguro que quieres infundir esta medicación a esta dosis? Si no. Si la respuesta es sí, te lo va a permitir, pero te va a mostrar en todo momento
que estás fuera del rango deseable, estás por encima del rango de seguridad, aún así te lo permite porque puede ser clínicamente indicado. Sin embargo, si intentáramos infundir por encima del límite máximo, que sería en este caso 50 microgramos por kilo por minuto, el sistema te diría, mira, lo siento, pero la dosificación que intentas realizar no es posible realizarla porque en base a nuestra biblioteca de fármacos así se ha establecido. Por lo tanto, el sistema te obligaría a reconsiderar esa infusión, esa programación, y de esa forma se evita el error de administración del medicamento. Así como funcionan estos sistemas que se llaman sistemas de reducción de errores de administración o de dosificación. Y el sistema además incorpora una herramienta que permite extraer esa información de las bombas y hacer un análisis de la calidad de esas infusiones, ¿no? Y la información que se obtiene es muy interesante. Por ejemplo, estos son datos reales. Vimos cómo en ciertos casos, en un hospital, lo que estamos viendo en esta gráfica es, por ejemplo, el usuario intentó programar por encima de la dosificación mayor permitida, intentó sobrepasarlo entre 10 y 50 veces, o entre 50 y 100 veces, o más de 100 veces, ¿no? Y era muy interesante porque había medicamentos de alto riesgo que, de no haber existido ese software y no haber estado en esa unidad en concreto, se habría administrado pues, una dosis 100 veces por encima del máximo permitido, o 50 veces por encima del máximo permitido, o 10 veces por encima del máximo permitido, ¿no? Y vemos aquí además cómo hay medicamentos como midazolam, como morfina, como noradrenalina. O sea, hay medicamentos que podrían ser de alto riesgo y que, de no haber existido esa malla de seguridad, como es el software, pues los medicamentos se habrían administrado a dosis erróneas, posiblemente letales, ¿no? Bueno, pues para eso sirven ese tipo de soluciones, y ese tipo de soluciones están implementadas en la bomba de infusión. Por último, me gustaría cubrir con vosotros también, cuando hablamos de terapia intravenosa, muchas veces hay complicaciones asociadas que pueden incluso no ser prevenibles, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del manejo de las vías, el compañero anteriormente ha estado hablando sobre los accesos venosos. El cuidado del acceso venoso es fundamental, yo creo que en todos los sentidos, porque al final es la conexión que va a mantener al paciente con vida o lo va a mantener estable en muchas situaciones. Entonces, el cuidado de esa vía es fundamental. Y siendo así, lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de cuidar esa vía en todos los aspectos posibles. Hay ciertas características en las bombas que permiten visualizar si hay una complicación potencial y, en base a ello, actuar para poder anticiparte e idealmente evitarla, ¿no? Evitar esas complicaciones. Esas complicaciones pueden ser distintas, pueden ser infiltraciones, extravasaciones, flebitis, tromboembolismo. Bueno, puede haber muchas asociadas al acceso venoso, pero hay características técnicas de la bomba que nos ayudarían a minimizar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, imaginad por un segundo que en la red vascular tuviésemos la posibilidad de asomarnos, mirar qué está ocurriendo, y la realidad es que, bueno, que podría ser así, ¿no? O sea, si yo muestro ahora mismo esta imagen, estaríamos viendo, pues en el interior de un vaso, en el interior de una vena, estaremos viendo eso. Insertamos un catéter periférico, empezamos a infundir una solución. Esta solución puede ser irritante químicamente, y lo que va a ocurrir es que las paredes del vaso reaccionan progresivamente, y al reaccionar se estrecha la luz del vaso. Cuando esto ocurre, hay una resistencia en el flujo y entonces empezamos a tener un reflujo. El medicamento infundido, la solución infundida, puede empezar a extravasarse, a salir incluso por el punto de inserción y empezar a causar problemas, ¿no? Depende del medicamento o la solución que estemos administrando, pues pueden ser quimioterápicos, pueden ser sustancias antineoplásicas, pueden ser soluciones de osmolaridad alta o baja, pH alto o bajo o extremo. Eso va a impactar directamente en las consecuencias finales, ¿no? Entonces, identificar este tipo de problemas sería muy importante de cara a poder actuar con celeridad para que el daño sea el menor o que no haya daño en ningún caso. Entonces, bueno, si seguimos avanzando, hay dispositivos y características técnicas dentro de determinadas bombas que permiten monitorizar la presión en la línea. ¿Esto cómo funciona? Al final lo que tenemos es, hemos implementado en las bombas un sistema compuesto por un sistema desechable, una línea de infusión que incorpora un disco de presión que va a actuar directamente sobre un transductor de presión. De tal forma
que si hay una mínima resistencia, por mínima que sea, y lo que muestro en este vídeo es simplemente que una resistencia aproximadamente de 0,1 mililitros de reflujo hacia el disco sensor de presión va a generar una gran deformidad y esa deformidad va a impactar directamente en el transductor de presión, lo cual nos indicará que algo no va bien, ¿no? Y podemos ver una cifra, un valor en pantalla que te indique que la presión se incrementa. Entonces, simplemente quería eso, mostrar como un desplazamiento o un reflujo de 0,1 mililitro de líquido deforma muy significativamente el disco sensor de presión y, a su vez, impactará directamente en el transductor, como decía, convirtiéndolo en una cifra de presión. Y algo tan pequeño como 0,1 mililitro de fluido de reflujo, ¿no? Esto es una forma de medir la presión que tienen ciertas bombas. Hay otras formas de medir la presión en otros dispositivos del mercado, en muchos de ellos de otras compañías, donde simplemente lo que hacemos es, si la bomba empuja en esta dirección, ¿de acuerdo? En cuanto hay una resistencia por parte del paciente, lo que se va a producir es como una especie de... Se va doblando esta placa metálica y aquí hay un sensor eléctrico que medirá esa flexión y en base a ello pondrá una cifra numérica que, como podemos imaginar, la precisión pues no debe ser tan alta como en el caso anterior, simplemente porque al final el rango de error es muy alto, ¿no? Si lo comparamos con una medición directamente de un transductor. Entonces son los medios de medición de las presiones, pero como decía, hay ciertos dispositivos que utilizan esos transductores que, por supuesto, nos van a facilitar eso, la identificación de complicaciones potenciales en la vida del paciente. ¿Y para qué sirve esto? Lo que queremos, como decíamos, es eso, detectarlo cuanto antes y actuar cuanto antes para que el acceso venoso siga permeable y podamos continuar con un tratamiento deseado, que en el caso extremo de cuidado crítico va a ser nuestra conexión directamente con el medicamento que mantiene la estabilidad hemodinámica del paciente. Esto sería de gran utilidad para detectar, por ejemplo, oclusiones totales, como por ejemplo llaves de paso cerradas, o una tubuladura de infusión que se queda acodada, o incluso también en oclusiones parciales. Y en oclusiones parciales podemos poner como ejemplo estas dos, ¿no? En el caso de una flebitis, la luz del vaso se empieza a estrechar cada vez más, por lo tanto la resistencia va a ser progresiva y ocurre exactamente igual con las infiltraciones y extravasaciones. ¿Esto por qué tiene importancia? Si pensáis, de nuevo, en la situación más extrema, un neonato siendo tratado pues, en todos los aspectos, ¿no? El soporte vital. Necesitan tener medicamentos para que su tensión arterial se mantenga, su frecuencia cardíaca siga activa, hay que darle soporte nutricional, hay que darle soporte respiratorio. Entonces, el medicamento va a ser un elemento fundamental. Si estamos infundiendo a flujo muy bajo y ocurre una oclusión total o una oclusión parcial, sabemos que cuando una bomba funciona hay que establecerle un límite de alarma de presión. Si este límite de alarma está muy alto, a flujo muy bajo, los tiempos de alarma van a ser altísimos. Hay casos recogidos de eso, de oclusiones no detectadas, donde la bomba tardó 18 horas en alarmar, estuvo 18 horas diciendo infundo, pero no había pasado ni una gota de líquido o de medicamento al paciente, ¿no? Por lo tanto, claro, eso puede comprometer la estabilidad de nuevo hemodinámica de los pacientes y por supuesto, comprometer la entrega del fármaco. Cuando hablamos de oclusiones totales, eso lo que queremos es, sobre todo en el caso de los medicamentos como los que ya mencionamos anteriormente, de vida media muy corta, saber cuanto antes si el medicamento no está pasando, ¿de acuerdo? Y en ese caso, por ejemplo, con los dispositivos que mencionaba que incorporan ese transductor de presión, se pueden establecer límites de alarma tan estrechos como 1 milímetro de mercurio, si fuera necesario. Por lo tanto, en cuanto haya una mínima resistencia, el sistema te avisa y una alarma se llega a producir. Y esto simplemente lo que mostramos con este vídeo es una animación, pero vemos cómo la llave de 3 pasos está cerrada, por lo tanto el medicamento se intenta infundir, pero no se infunde. ¿Qué va a ocurrir? Esta es la presión en mi paciente, se va a ir incrementando progresivamente, vemos cómo sube, 23, 24, 180, pero hasta que no llegue a 200, la bomba no va a decir, no, oye, aquí pasa algo, el medicamento no está infundiendo. Lo que habría que hacer en ese caso sería, de nuevo, reducir ese límite de alarma de presión, en vez de tenerlo en 200, tenerlo mucho más bajo, tener esto mucho más bajo, de tal forma que si en vez de 200 fuera 75, 50 o 35, el tiempo que tardará la bomba en avisarte será muy inferior. Ocurría lo mismo en el caso de que, bueno, de que en vez de una llave de 3 pasos cerrada tuviera la tubuladura colada, ¿no? Pasa exactamente igual. Tenemos aquí la tubuladura colada,
lo que vemos es que la medicación intenta pasar, pero no pasa. Mientras más reduzcamos este límite de alarma, antes seremos informados y, por lo tanto, podremos actuar para que no haya complicaciones con el paciente. ¿Verdad? Y en el caso de las parciales, de las convulsiones parciales, pues exactamente igual. Hablamos de la flebitis, de las extravasaciones, de las infiltraciones. Sabemos que las extravasaciones, dependiendo de qué medicamento se infunda, pueden tener consecuencias nefastas para un paciente. Hablamos de necrosis, hablamos en última instancia incluso hasta de amputaciones. Por lo tanto, evitar esto sería también fundamental y la contribución de enfermería y de ciertos dispositivos va a ser también un elemento clave en ello, ¿no? Aquí pasa lo mismo, vemos la imagen anterior, donde fijaros la diferencia ahora en configuración de límite de presión, 1,200 y 1,35, pero en cuanto empieza a ver un problema, ya sea una flebitis química, como en este caso, ya sea cualquier tipo de reacción al respecto, la presión se va a ir incrementando progresivamente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, como aquí tengo un límite muy bajo, voy a saberlo muchísimo antes que si tuviera un límite establecido tan alto como 200. Vemos que aquí la bomba nos va a avisar de inmediato, por lo tanto, podríamos intervenir antes de que la transacción se llegue a producir, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las irritaciones mecánicas? Pues pasaría exactamente lo mismo. En el caso de irritación mecánica, pongamos que introducimos el catéter intravenoso y la punta del catéter empieza a golpear, como veréis aquí a continuación, directamente en la pared, ¿no? En la pared del vaso. Eso puede provocar igualmente una irritación, puede provocar una estenosis vascular y al final una flebitis, al fin y al cabo, y eso va a incrementar esa resistencia y, por ende, la presión que se registra en la vida del paciente. Entonces, mientras más bajo esté establecido ese límite, vemos 35 versus 200, mientras más bajo esté el límite, antes sabremos que eso está ocurriendo y, por lo tanto, podremos intervenir para que no haya complicaciones posteriores. Entonces, bueno, esto era simplemente para mostraros que ciertamente tiene una aplicación clínica muy interesante y nos va a permitir reducir estos problemas, estas complicaciones asociadas a la terapia intravenosa, pero igualmente tendría que realizarse con una bomba de infusión porque de otra forma no seremos capaces de identificarlo, ¿no? Hay estudios al respecto, hay un estudio iniciado por un señor llamado Atkins en su momento donde veía eso, hizo como una simulación en ciertos voluntarios de una infiltración con suelo fisiológico, pero vio que, bueno, que determinadas infiltraciones a veces no incrementaban la presión más allá de los 110 milímetros de mercurio. Por lo tanto, un límite de alarma superior a esto, a 110, significará que no veremos nunca, no tendremos nunca constancia, o sea, la bomba no nos indicará que algo está ocurriendo. Por lo tanto, los límites habría que reducirlos por debajo de este valor, ¿no? Hay otra información, también es antiguo, pero es muy significativo, porque se utilizaba la monitorización de la presión en la línea en pacientes neonatales con PIC, con acceso vascular EPIC, y fundamentalmente lo que vieron eso es que simplemente por el acodamiento de la punta del catéter con el vaso, en ocasiones la presión se incrementaba y además la administración del medicamento se veía comprometida. Por lo tanto, eso resultaba en una inestabilidad hemodinámica del paciente, de pacientes neonatales, ¿no? Entonces dijeron, mira, señores, si no tuviéramos un traductor de presión que nos mostrara esto, no lo perderíamos y, por lo tanto, estaríamos comprometiendo la salud de nuestro paciente. Por lo tanto, es de gran utilidad en el ámbito clínico, tanto en vías periféricas como en vías centrales, ¿no? Como puede ser un PIC. Y simplemente, a grandes rasgos, lo que quería contar la evolución un poco de la terapia intravenosa, digamos, la versatilidad de los dispositivos de infusión que tenemos ahora mismo en el mercado, tanto médicos como jeringas, pero a su vez las características técnicas para prevenir errores y para prevenir complicaciones asociadas a esa terapia, ¿no? Y con eso, poco más que decir. Muchas gracias. Tenemos trayectoria y una larga trayectoria en este mundo de terapia intravenosa. Y de nuevo agradecer muchísimo vuestra atención y el tiempo que me habéis facilitado. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. La verdad que ha sido muy enriquecedor empezar a ver un poco cómo están compuestas las bombas de infusión. Y tenemos dos preguntas. Una sería, ¿qué tamaño de jeringa recomienda para el uso en el segundo canal en una bomba de infusión peristáltica? Bueno, el tamaño de la jeringa al final va a depender, de nuevo, de la terapia que estemos administrando y sobre todo del paciente que estemos tratando. Si hablamos de pacientes pediátricos neonatales de bajo peso, medicamentos muy críticos, como pueden ser los que ya hemos mencionado anteriormente, sedaciones
hipnóticos, incluso fármacos vasoactivos, mientras más pequeña sea la jeringa, indudablemente mayor será la precisión, como comentábamos anteriormente. Pero va a depender mucho eso, del caso del paciente, tipo de paciente y tipo de medicamento administrado. Y otra pregunta, ¿se puede infundir glóbulos rojos por las bombas de jeringa? Se pueden infundir sin ningún problema. De hecho, ha sido siempre la gran duda, ¿no? El mito de que las jeringas o las bombas en general crean hemólisis, hacen una rotura del hematíe, pero nosotros tampoco teníamos la certeza de que no fuera así. Lo que hicimos fue testarlo. Se testaron tanto bombas volumétricas como de jeringa para comprobar si había hemólisis derivada de esa infusión. Y la respuesta es que no. O sea, la hemólisis no existe. De hecho, si hubiera algún trazo de hemólisis, es exactamente igual que en el proceso de infusión por gravedad. O sea, no hay diferencia clínica infundiendo con gravedad o con bomba. No hay daño, digamos, celular. Perfecto, así que bueno, muchísimas gracias, Samuel. Es un placer para nosotros y bueno, nuestro agradecimiento desde Atispa. El placer es mío. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.